Buenas tardes a todos, damos continuidad a nuestra revisión sobre toxoplasmosis congénita. En este video vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, como ya les venía mencionando, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, dado a que la mayor prevalencia de infección de toxoplasmosis en el embarazo sea en los últimos meses o en el último trimestre. Y esto se evidencia en un paciente o con una infección leve, manifestaciones clínicas leves o sin sintomatología. Sin embargo, podemos tener algunos signos y síntomas como la fiebre, el rash maculopapular, microcefalia, alteraciones en laboratorios como anemia, trombocitopenia, que son los más frecuentes, ictericia, linfadenopatías generalizadas, hipoacusia neurosensorial, aunque esta no es tan característica como en otras infecciones del TORCH, y hepatoesplenomegalia, siendo este el hallazgo más sensible, pero como ven todos son muy inespecíficos. Es por esto que toma importancia hablar de los cuatro tipos de presentaciones clínicas, que son la etapa subclínica, la enfermedad en los primeros meses de vida y las tardías o secuelas, para poder orientar un poco los hallazgos que podemos encontrar. Un punto importante antes de hablar de cada una, y es que el tratamiento oportuno se debe dar en todos los pacientes, incluso en aquellos que están en la etapa subclínica, porque de no darse ese manejo pueden avanzar a complicaciones como retraso mental, sordera, convulsiones, pérdida de la visión, entre otras. Y eso ya lo vamos a ver. Entonces empecemos con la etapa subclínica. Esta cubre la gran mayoría de los pacientes, del 70 al 80%, son clínicamente sanos, no tienen alteraciones en el examen físico y la única muestra de la enfermedad son muestras de IgG persistentemente elevadas o en aumento, que básicamente nos hablan de que tienen la infección. Sin embargo, si hacemos estudios adicionales, en algunos pacientes, no en todos, podríamos encontrar ciertos hallazgos. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, un aumento de las proteínas y pleocitosis mononuclear, puede tener un examen oftalmológico alterado que recuerden que idealmente se debería realizar después de las 2 semanas de vida y podemos pedir imágenes del sistema nervioso central como una ecografía transcraniana o una resonancia magnética que puede evidenciar calcificaciones focales generalizadas e hidrocefalia. Lo marqué porque las calcificaciones se pueden evidenciar en otras infecciones del TORCH, pero con esta característica que sean focales y generalizadas son muy discientes de la toxoplasmosis. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora hablemos de la enfermedad clínica, se presentan hasta en el 20% de los pacientes. Seguramente lo que ocurrió en este punto es que hubo una infección durante los primeros meses, el primer trimestre del embarazo, y es por esto que el recién nacido se presenta con una enfermedad grave, enfermedad generalizada, compromiso del sistema nervioso central. Y un punto importante aquí es que las secuelas, incluso con el manejo adecuado, pueden permanecer durante toda la vida. Es decir, el paciente puede tener complicaciones que ya no se pueden corregir y ahí la importancia de realizar una prevención y un manejo adecuado. Las manifestaciones suelen ser muy inespecíficas, pero es un conjunto de todo: coloretinitis, hidrocefalia, ictericia, fiebre, patosplenomegalia, las calcificaciones, linfadenopatía generalizada, y eso es lo que les voy a mostrar. Acá en esta foto, básicamente lo que estamos mostrando en la foto A es las microcalcificaciones que son difusas y generalizadas, y muy importante el hallazgo de la hidrocefalia, vean el tamaño de los ventrículos. Y en la foto B vemos una retinitis aguda, vean el área blanca que es la afectación, y ya vamos a ver otras imágenes de fondo de ojo. Acá vemos en una tomografía las lesiones calcificadas intracraneales, difusas, que de nuevo van a ser muy importantes para poder eh, diferenciarla de otras manifestaciones del torcho. Entonces, como podemos ver, es un niño gravemente comprometido. Muchas veces se puede hacer el abordaje como un paciente con sepsis neonatal, pero va a tener hemocultivos negativos, y es por esto que tenemos que tener idea y asociar todos estos hallazgos para poder pensar en estas patologías y realizar un tratamiento oportuno. Tenemos ahora la enfermedad en los primeros meses de vida. Esta básicamente es un niño que nació asintomático, pero se manifiesta tardíamente después de los 6 meses, o que se reconoce tardíamente por medio de anticuerpos o la serología. Y hay un punto importante aquí, y es que estos tienen muy buen pronóstico. Si se les da un tratamiento oportuno, suelen mejorar toda la sintomatología.
Ahora hablemos de las tardías o las secuelas, donde las más comunes son las afectaciones oculares y dentro de esas la más común es la corioretinitis. Afecta hasta el 90% de los pacientes y es importante decir que estas complicaciones tardías se dan sobre todo en pacientes que no recibieron el tratamiento oportuno. Hay otras lesiones frecuentes como la retinitis necrotizante focal, también se puede asociar a microftalmia, cataratas, nixtagmus, pérdida de la visión, desprendimiento de la retina y neovascularizaciones tanto en la retina como en el nervio óptico. Entonces, todo esto puede llevar a una pérdida progresiva de la visión. Adicionalmente, los pacientes incluso con un manejo adecuado pueden generar recurrencias episódicas que resuelven, pero entonces eso nos habla de que toca hacer un seguimiento constante por oftalmología. Y acá entonces les muestro otras imágenes del fondo de ojo donde podemos evidenciar toda esta afectación. En la foto A vemos la corioretinitis aguda severa, toda esta área blanca donde está la afectación. Las zonas que vemos más cafés o de pronto negras ya me hablan de cicatrices. También algo muy característico de la corioretinitis y la toxoplasmosis es el patrón de cigarrillo apagado, que lo podemos ver un poco acá, que es muy característico. También vemos el fenómeno de Kirleris, que básicamente es un envainamiento vascular y los vasos sanguíneos se ven como si fueran las cadenas de la camándula del rosario. También podemos ver procesos de vasculitis, por ejemplo, acá vemos esa fuga perivascular que me habla de que hay un proceso de vasculitis activa. Acá vemos la corioretinitis central. Entonces, todos estos son los hallazgos que se pueden presentar tardíamente en el paciente y hay que decir que la toxoplasmosis ocular es muy frecuente y la toxoplasmosis por sí sola es una de las causas más importantes de uveitis posterior en el mundo. Sin embargo, las secuelas oculares no son las únicas, también puede haber disfunción motora y cerebelosa, microcefalia, convulsiones, retraso mental, pérdida auditiva neurosensorial, retraso en el crecimiento y desarrollo, y es por esto que va a ser importante hacer un seguimiento adecuado, que ya vamos a verlo más adelante. Entonces, con todo esto, les traigo la siguiente gráfica. Básicamente es un resumen de todo lo que ya hemos hablado y recordar. Las manifestaciones suelen ser muy inespecíficas, la más sensible digamos que es la esplenomegalia en las manifestaciones generalizadas y dentro de las manifestaciones neurológicas la corioretinitis pues es la más importante. Y clásicamente se ha descrito una triada de la toxoplasmosis congénita, la triada de Sabin, que comprende corioretinitis, hidrocefalia y las calcificaciones intracraneales que recuerden que son focales, difusas, generalizadas. Sin embargo, esta triada solo ocurre en menos del 10% de los pacientes, pero claramente si llegamos a encontrarla es muy diciente después de esta enfermedad. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque las manifestaciones corioretinianas y las encefálicas por su frecuencia son las más típicas, pero asimismo son las más graves. Entonces siempre tenemos que tenerlas en cuenta y se deben de buscar de manera dirigida a la hora de hacer el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Con todo esto hemos acabado las manifestaciones clínicas, pasaremos entonces a hablar del diagnóstico y del manejo.